Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos felices de que nos acompañen hoy en un programa más de la palabra en tu casa. Bueno, hoy estamos celebrando que tenemos unos acompañantes espectaculares de esta parroquia que dan su vida, dan su testimonio y que además trabajan con unos seres especiales, hermosos, que estoy segura que son lo que cada día les hacen regresar a servir al Señor. Así que voy a pedirles que se presenten quienes nos acompañan hoy. Aquí tengo a mi mano izquierda a mi querida Vero. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Verónica, con mucho gusto de estar aquí. Verónica ha venido varias veces a este programa, yo creo que a ella le está encantando el estudio, le está encantando todo. Sí, ya me siento cómoda. Ella se siente que ella forma parte de esta casa, lo cual me parece excelente. Y ustedes que nos sintonizan, por favor, o sea, no pierdan el tiempo, vengan y disfruten con nosotros la palabra. A ver, también tenemos aquí a otra hermanita, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bien, gracias Larisa y a todos por la invitación. Mi nombre es Ingrid Cadamo, soy catequista, como dice Lari, de niños y de verdad que, bueno, es muy gratificante y muy lindo ese servicio. Gracias por haber dicho sí. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿A quién más tenemos aquí? Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches, Hacen Palis, ya siempre he asistido varias veces al programa y aquí hoy estoy haciendo trío aquí con mis compañeras. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, gracias por venir, por acompañarnos. Y bueno, precisamente, pues a los que están conectados y que los conocen bien, pues mándenos sus saludos, mándenos sus reflexiones, que hoy vamos a compartir la palabra pues, con mucho cariño con todos ustedes. Sí, sí, no nos dejen solitos. Ay, sí, porque, bueno, aquí tú sabes, ¿no? De repente uno, no quiero estar solo. ¿Verdad? Pero yo sé que no estamos solos, yo sé que nos van a acompañar. Bueno, hoy vamos a ver un evangelio que es el de este domingo, y importante, el evangelio de Juan 3, del 13 al 17, con un mensaje interesante acerca de la cruz, que no es condena, sino que es salvación. Este domingo se celebra la exaltación de la Santa Cruz y es una festividad cristiana que conmemora el triunfo de la cruz de Cristo como signo de redención y salvación. Se celebra el 14 de septiembre y tiene su origen precisamente en que Santa Elena en el siglo IV hizo un hallazgo de la verdadera cruz, que marcó un momento clave en la historia cristiana. Y de una vez se transforma este símbolo de cruz, que antes pues, se veía como de sufrimiento, en un emblema de victoria sobre el pecado y la muerte. Así que en eso se basa esta espiritualidad de la exaltación de la Santa Cruz, que representa el camino hacia la santidad, recordando que el sufrimiento puede ser convertido con la gracia de Dios. Así es. Así que bueno, este domingo, ya saben, aquí en Panamá al menos, celebramos la exaltación de la Santa Cruz. No celebramos el domingo ordinario, sino este 14 de septiembre, pues con esta festividad. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿les parece? Así es. Vamos. Pero antes que nada, pues hay que invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que esté aquí entre nosotros y podamos pues hacer esta lección divina con mucho cariño y mucho amor. Amén. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente y nuestro corazón para acoger la palabra del Padre. Ilumínanos con tu luz para que entendamos lo que escuchamos y descubramos el amor de Dios en cada versículo. Danos silencio interior para escuchar, humildad para dejarnos enseñar
y valentía para poner en práctica lo que hoy nos quieres revelar. Espíritu de verdad y de vida, guíanos a Cristo, palabra hecha carne, y hazte nosotros testigos de su amor. Amén. 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 Qué bonita esa oración que Bella, habla de bella, ese bella. silencio interior, de dejarnos enseñar, de tener la humildad y ponerlo en práctica. Bueno, siempre hacemos propósitos después de estos encuentros que tenemos con la Biblia y a veces no los podemos cumplir, a veces sí. Esperamos que en esta ocasión nos quede algún versículo, algún mensaje que nos permita llevarlo a nuestros hermanos y a nuestra propia vida. Así que bueno, vayan buscando en sus Biblias Juan 3, del 13 al 17, y vamos a iniciar con la lectura de este texto. Vamos. Del Evangelio Gracias. de San Juan. Correcto. Nadie ha subido al cielo si no es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio tiene bastantes símbolos, bastantes frases. Vamos a ir viéndolo con detenimiento, pero antes, por si acaso hay alguien que se conecta por primera vez, vamos a explicarle un poquito, así forma rapidita, lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una lección divina en donde son 3 etapas importantes: la escucha, el entender y el encarnar. En la primera parte, que es lo que estamos haciendo ahorita, invocamos al Espíritu Santo, escuchamos el texto que acabamos de leer y escuchamos atentamente, de una forma en que podamos recordar quiénes están, quiénes aparecen, qué cosas se repiten, tratar de que sea una escucha atenta. Luego pasamos al entender, en donde vamos viendo un poquito el contexto de qué pasaba con estas primeras comunidades, qué mensaje está intrínseco en la palabra y a quién estaba dirigido, pero más que nada, hoy, para nosotros, cómo vemos este entender, cómo se hace vida esta palabra hoy. Y luego en el encarnar, pues ya viene la parte personal que nos dice, pues, ¿qué me dice a mí de forma personal? ¿Cómo le respondo a Dios? ¿Y a qué me comprometo? Y luego, pues, terminamos con una oración para que el Señor, pues, pueda poner su mano y pueda poner su espíritu en nosotros para que esto pueda cumplirse. Así que, bueno, viendo ya un poquito qué es lo que vamos a hacer, ya hicimos la escucha del texto. ¿Qué les parece si vamos escuchando un poquito más atentos? Vamos a aprovechar, les voy a poner las preguntas de esta etapa para los que están en casa, puedan ir también respondiéndonos en el chat y pensando un poquito qué encuentran en esta parte de la escucha en el texto. ¿Qué referencia vemos del Antiguo Testamento? ¿Hay algo allí que habla acerca del Antiguo Testamento? ¿Cuál condición menciona el texto para tener vida eterna? ¿Qué nos dice el texto sobre el amor de Dios? Y bueno, importante también si nos comparten cuál versículo llama tu atención. Usualmente hay un versículo que nos llama la atención y seguramente hay algo que está pasando en nuestra vida y hay una razón, nos recuerda algo. Entonces, comentar eso también es importante porque así vamos viendo, bueno, ¿qué me quiere decir a mí la palabra, a mí personalmente? Así que bueno, vamos a ver, aquí empieza este texto que dice que hay alguien que ha subido o alguien que no ha subido. ¿Qué dice el texto sobre eso? Vamos a ver, vamos a ir reconstruyéndolo. ¿Quién no ha subido al cielo y quién sí? ¿Qué dice para ver? Nadie ha subido. Nadie ha subido. Nadie ha subido al cielo. Exactamente. Solo Ajá. el Hijo del Hombre, Ok. únicamente. Entonces, ven ustedes a la referencia que hace este texto al Antiguo Testamento, algo que
que esté haciendo referencia, ¿qué encuentran en el texto sobre esto? A ver. Aquí habla de Moisés, ¿verdad? Moisés como referencia del Antiguo Testamento y habla de cómo Moisés en el desierto levantó la serpiente y ahí hace la similitud con Jesús, con la cruz. Con el Hijo del Hombre. Con el Hijo Ok. del Hombre. Y luego también dice que para quien crea en Él, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Más adelante habla acerca del amor de Dios. ¿Qué nos dice de cómo es este amor de Dios? Tanto amó Dios al Tanto. mundo que ¿qué hizo? Que entregó a su Hijo único. A su Hijo único. Y vuelve y nos dice, para que quien crea en Él, No muera. muera. No muera. sino Más que tenga vida vida eterna. eterna. Exactamente. Y luego, ¿qué más dice? Que no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino Para Para el mundo que se sean salve. salvados. para que el mundo se salve por medio de Él. Exacto. Miren que aquí está diciendo varias veces que es por medio de Él. ¿Ok? ¿Y qué dice después al final? Sobre el juicio. Que el que cree Ujú. no es juzgado, pero el que no cree Ya ya está está juzgado. Por no creer en el Por Hijo no creer en el Hijo. único de Dios. Interesante, ¿no? Ven que hay algunas cosas que se repiten o que de cierta manera están como en contraposición, ¿verdad? ¿Cuáles pueden mencionar, por ejemplo? Empezando, nadie ha subido al cielo, Exacto. sino El Hijo es del Si no es el que bajó el del que cielo. bajó del cielo. Interesante Exacto. que haga esta referencia, ¿verdad? Ajá. Porque está hablando de algo que pasó previo. Ahora vamos a ver a qué se refería Juan en este texto con esa referencia. ¿Qué más? Habla También de cuando levantar, ¿verdad? habla de levantar y también cuando habla, Juan hace como muchas comparaciones. Ujú. Está la parte de nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo, que parece incluso como un acertijo, ¿no? Ajá, Y uno exacto. puede empezar a leer, dice Subir, bajar, ajá, subir, bajar. Y también ya al final cuando dice, el que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado. También hace Exacto. esa comparación, o esa comparación, como para tener mayor claridad. Y está como muy claro para mí, es siento como muy preciso, muy Preciso claro. y directo. Directo. Bueno, ¿me pudieran comentar cuál texto, cuál versículo les ha llamado la atención? No vamos a decir por qué ahora mismo, pero sí me llamó la atención tal. Ok, mira, ayer tenía uno, hoy tengo otro. El Interesante. domingo posiblemente tenga otro. Pero releyendo nuevamente me llama mucho la atención el 14 y el 15, donde habla sobre la comparación precisamente de Moisés con la serpiente y dice, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre para quien crea en él tenga vida eterna. Entonces, vida eterna. Ajá. Abro paréntesis. A Vida eterna. Ajá, ¿y eso qué será? ¿Con qué se Ah, come? sí. Ajá, exactamente. Bueno, creo que tenemos unos mensajes. Chévere. Tenemos unos mensajitos. A ver. Saludos. Natalie. Ay, Nata, Hola. Torres, saludos Hola, a soy. ti, a Vero. Ay, Vero, qué tienes tu lindo. fan. Gracias, ahí. mi amor. Llegaron los fans. Ajá. Ediani Macías. Ay, la Ediani. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Bendiciones. Gracias, Gracias, Ediani, porque Ediani. siempre nos Bendiciones. sintonizas. Ajá. Así Y aquí es. nos aporta Hay que creer Hay en que Jesús creer para en Jesús. salvarnos. Sí. para salvarnos. Ok, ya están empezando a llegar los Ver. mensajes. Ujú, qué bueno. Muy Qué bien, chévere. excelente. Me encanta. Gracias. Hansen, ¿tienes alguno que te Sí, llame la a atención? mí me llama mucho la atención. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Los que somos padres sabemos que eso no es fácil. Y vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de Abraham, ¿no? Ujú. Cuando Dios lo llamó y se lo pidió. Y ahí se demuestra la fe. Exacto. Yo creo que aquí tú me lo diste, yo te lo doy. Y aquí se repite la historia. Con la diferencia que aquí sí muere el Hijo de Dios.
allá no. Y es algo complejo, o sea, esto no es fácil de entender y mucho menos de digerir. Y como decíamos al principio, tampoco es fácil de poner en práctica muchas de las cosas Así es. que no podemos ni queremos soltar. Pero bueno, como decías, la fe y la confianza en el plan de Dios es lo que nos hace a nosotros. Lo que yo te decía, así, tras bambalinas. ¿No? Aquí hubo tras bambalinas, quiero que sepan. Backstage. La fe nos pide que nosotros tengamos un cambio, que nosotros tengamos una transformación, porque si no lo hacemos, de nada sirve lo que estamos predicando, esa fe que nos arraiga en nuestro Señor. Así es. Sí. Bueno, yo creo que estamos listos. Me parece que hemos escuchado bien, que hemos visto los detalles. Vamos a pasar a la siguiente etapa para poder ir aportando lo que nos ha llamado la atención, como que qué significado podrá tener y bueno, irlo llevando a nuestra propia vida a medida que vamos avanzando. Bueno, vamos a poner las preguntas del entender para ir viendo. ¿Qué consideran representa esta elevación, esta exaltación? ¿Qué nos revela este texto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué representa la cruz en este evangelio? ¿Y qué condición nos ofrece como requisito para tener vida eterna? Ahora que hay bastante tela que cortar, como diríamos, bastante profundidad en estas cortas líneas. Es como más analítico, porque la semana pasada nos daba un presupuesto y era como más sencillito, ok, tenemos que hacer esto, pero ahora nos invita a analizar cada cosa, cada cosita que nos dice. Qué interesante que lo comentes, Vero, porque al final es un tema de cada uno, de cierta manera, sabe lo que tiene que hacer, pero es personal, es cada uno tiene que analizar y ver lo que esta palabra le está diciendo de forma personal. Entonces, este análisis que hay que realizar sobre mi vida y cómo la estoy llevando, tiene mucho que ver con que, bueno, como decía hoy el padre Julio en su homilía, somos únicos e irrepetibles. Exacto. Que a veces queremos ser copias. Así decía. La verdad que eso me impactó, porque imagínate, nosotros este mundo nos lleva como que tú sabes, ¿no? Como que hay todo por igual y todo el mundo haciendo lo mismo, pero no, somos únicos, somos irrepetibles. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto para que todos podamos como que ver un poquito más acerca del Evangelio de Juan. Aquí les traje algunas anotaciones. Fue escrito entre el año 90 y el 100. Probablemente en la parte de Éfeso o en Siria. Y importante también que fue el último evangelio que se escribió. Así que esto ponerlo en manifiesto. Hay una parte que habla de que nadie ha subido al cielo, solo quien... ¿cómo es que el Hijo del Hombre. Nadie bajó, solo el Hijo que bajó del cielo. Y esto cielo. tiene Nadie mucho... ha subido, sino el que ha bajado. Sino el que ha bajado. ¿Y por qué? Lo que pasa es que Juan quería asegurarse de que supieran que había una preexistencia, que Jesús existió. De hecho, en su prólogo lo dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces estamos aquí porque esta comunidad realmente tenía como que muchas cosas que estaban sucediendo que no querían ver a Jesús, los gnósticos no querían ver a Jesús como humano, solo como algo divino, como algo súper qué sé yo qué. Y él le dice, no, es que sí, es Dios y es hombre. Y por eso aquí ven que habla del Hijo del Hombre. Así que para Juan era importante que esa comunidad supiera que Dios era Dios y que Jesús venía y que había existido primero y que además era hombre. Entonces esto creo que es importante como para... Y ahí es donde empieza como que, ok, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos está diciendo precisamente eso, su preexistencia. Así que bueno, esta unidad del hombre y de la divinidad en Jesús es lo que nos permite, y él se lo deja claro. ¿Con quién es este diálogo? A ver, ¿con quién está hablando Jesús? Bueno, en el texto no aparece, pero si nos vamos un poquito atrás, él está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Sacerdote. Sí.
pero a escondidas de su comunidad era un fiel seguidor de Jesús, creía en él. Entonces tenía esa confusión. Y Porque por eso, veía, ajá. a espaldas de su comunidad, estaba con él y por eso le hace la pregunta y le pide explicaciones. Y es la que Jesús le está dando. Fíjate, Larisa, que y a los televidentes, cuando hablas de la salvación y de esto y que lo comparamos con el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Moisés? Moisés, por órdenes de Dios, le dijo, te voy a complacer, por ti voy a ayudar al pueblo que me ha desobedecido. Exacto. Ajá. Porque la serpiente los estaban mordiendo y se estaban muriendo. Haz una serpiente de bronce, levántala y el que sea mordido y la mira, se salvará. Fíjate, la expresión que se salvará. ¿Mirando a quién? Mirando la serpiente. Y aquí se hace lo mismo. En esto consiste la exaltación de la cruz que hacemos el próximo domingo. Yo soy la salvación. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy aquí, en la cruz. Estoy dando la vida por ustedes. Sí, Pero exacto. mira, Y agregar que cuando miraban este becerro se sanaban, ¿cierto? Ajá. Sí. Pero ahí viene el tema de la vida eterna, porque esta salvación que nos está ofreciendo, esta exaltación, que es como quien dice, la comparación que está realizando, es como para decir, esto es todavía más de lo que había sucedido con el mismo Con el Dios. en el mismo Esto es superior, esto supera lo que ustedes ya conocen. Pero ¿no? mira que a mí me llama la atención mucho el tema de la cómo Juan quiere resaltar desde el inicio del versículo, o sea, la divinidad y el carácter humano de Jesús. Entonces, atando con la conversación que viene atrás, que es con Nicodemo, o sea, los otros versículos anteriores, es como él quiere, y yo me imagino a Juan pensando, pero si yo lo viví, yo estuve con él y efectivamente es una divinidad, pero también fue humano, es un hombre. Entonces, como dejar eso súper bien claro de que es Dios, de que es el Hijo de Dios, de que cuando lo exaltamos como la serpiente, pero en la similitud de la cruz, estamos también teniendo esa fe y lo uno a la parte de la salvación. O sea, está allí, si creemos en eso o en Él, somos salvos, estamos salvados. Y ahora mira también, uno el pedacito ese que dices de la divinidad y del hombre, con lo que hablábamos en antes sobre lo que decías que tanto amó, el versículo que te encantó, o sea, Sí. vamos más allá porque Él es Dios, ese es su Hijo divino, entonces no era necesario, Él pudo haber hecho otra cosa, pero mira que su amor es tan grande Sí. que mandó a su Hijo divino a ser hombre como nosotros, entonces acrecenta más esa potencia, ese amor. Sí, y bueno, también que en el caso de Juan, él le gusta hacer como estas comparaciones de luz, tinieblas. O sea, que invita siempre a que los seguidores de Jesús tienen que tomar una decisión. Blanco No negro. hay, exacto, no hay media No hay tinta. gris. Para este Sí. caso sí, para este no, es o crees o no crees. ¿Crees? Y más adelante lo podemos ir viendo cuando habla acerca precisamente del juicio y la condena, que ayer tuvimos un debate sobre Ajá. el Ah, sí. juicio y la condena, pero en realidad es este Jesús, o sea, tú tienes que tomar una decisión y la tienes que tomar hoy. Y bueno, en el caso de Nicodemo, el hecho de que iba de noche, en la oscuridad, así, también de cierta manera nos está pidiendo a dar testimonio de la fe que tenemos en Dios. No es de noche, no es en la oscuridad, es en la luz, En la es luz. para que todos lo vean. O como dice el padre Freddy, engorda espiritual. Engorda espiritual no queremos compartirlo con la luz con los demás. Tenemos unos mensajes, vamos a ver quiénes más nos están escribiendo. A ver. Ajá, Marían Borras. Buenas noches Miriam, a todos. ajá. Este maravilloso elenco. Buenas Gracias, noches, buenas Miriam. noches. Gloria, buenas noches, Gloria. Me tan gustó. linda. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado.
por no creer en el Hijo único de Dios. Así es. Muy Él bien. está compartiendo su versículo. Ajá. Sí. Miriam nos dice, Me quedo con el versículo. Entregó a su Hijo único, y el que cree en Él no morirá, sino tendrá vida eterna. El amor de Dios sobrepasa todo límite. Así mismo es. así mismo Gracias, es. Marian. Bueno, hemos hablado de... Espérate, Asael. me falta Asael. Asael. A Rubén. Saludos a esos hijos de Dios. Saludos desde Bogotá, Colombia. Ya, Opa. saludos. A mi hijo, Asael, saludo, gracias por mijo. sintonizar. Ajá. Saludos a todo el equipo de Trasbastidores, Samir y Jan. Ajá. Janion. 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 Ajá. Gracias, Asael. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de estas comparaciones. Me gustaría que ahora tomáramos el tema de la cruz. A ver, ¿qué significará este texto sobre la cruz y relacionado con este amor que Dios nos tiene? Como decían hace un rato, tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su Hijo único. Sí, que ayer hablábamos de que la cruz, que dentro de todo me dio risa que decías tú, que la cruz en esa época no era que, ay, qué linda la cruz, ¿no? Más bien era un castigo bien grave, o bien fuerte, más que grave. Y con Jesús la cruz pasa a ser más bien un símbolo de esperanza, de amor, o sea, de amor infinito. Y qué bueno que nosotros los católicos lo tengamos así como bien claro, porque tengo amigos que a veces me dicen actualmente, hace tiempo, ayer pensaba en uno en particular, que me decía una vez que cómo yo podía tener un crucifijo, que eso era como andar siempre triste por la muerte de Jesús. Yo le decía, todavía no tenía esta profundidad, me falta todavía un camino largo, ¿no? Pero no tenía tanta profundidad, pero yo decía, no, es que no significa la muerte, significa además la resurrección. Entonces ese cambio de visión de lo que podemos pensar que significa la cruz, a verlo como amor, como decía la compañera en el mensaje, un amor sin límite. Sí, lo que pasa también a veces, bueno, no sé si a ustedes les pasa, me pasa a mí, que no nos gusta sufrir, no queremos cargar cruces. Entonces cuando tenemos la cruz, a veces renegamos, a veces le damos la vuelta, la ignoramos, a ver si desaparece. Oh, mira, también. Pero ahorita nos está mandando un mensaje claro acerca de, hoy por ejemplo, cuando estaba en la misa, yo veía el crucifijo y le veía las rodillas rojas, el costado, y yo decía, bueno, ¿eso cuándo se puso rojo? O sea, era una cosa que yo me puse a pensar y dije, y yo no quiero sufrir, y yo quiero que todo sea lindo y que todo el mundo se ame, y entonces, ¿cuándo va a venir la transformación? Como bien nos decías hace un rato. O sea, si yo estoy sufriendo por algo, es porque seguramente hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que superar. Entonces, esta cruz que a veces nos cuesta cargar, y nosotros si somos seguidores de Jesús, ¿qué mensaje nos está mandando acerca de cómo yo puedo cargar mi cruz con alegría? ¿Realmente hacen eso es posible? ¿Por qué no? Sí, ya lo tenemos. La vida no es fácil. Y hablando de la cruz, redondeando lo que decía Ingrid, era denigrante. Ese era el castigo. Lo peor que te podía suceder era la muerte en cruz. Denigraban a la persona. Hay un texto que siempre lo leí hace poco y lo dice Pablo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si nosotros vamos con eso, empieza nuestro cambio. Hoy lo decía el padre de Julio en la homilía, ¿no? Si lo único que tú tienes que ser es ese bueno, más nada. No debería ser tan difícil, porque No, pero es que Nada más es. si yo le digo a mis niños en clase, bueno, ahora ya no se le dice niño, sino hay una nueva expresión, y lo pongo al tanto, de referente. Referentes. Ya son referentes. Que, los 10 mandamientos, que el nuevo mandamiento de bienaventuranza, Jesús, que estableció Jesús cuando llegó, que cambió esto y lo otro.
Y todo se resume en una sola palabra, en la bondad, en ser bueno. Si usted es bueno, no peca, no roba, no mata, no es infiel, no desea la... Y es así. Todo se resume así. Y eso es amor. Y con los niños, yo coincido contigo que los niños, cuando uno le da ese mensaje coincido contigo en eso de hay que ser bueno, o uno debe ser bueno, todos los mandamientos te llevan a eso. Ellos, la reflexión que ellos hacen es interesante y es muy, además de bonita, escuchar a un niño decir, ok, como pensando, ok, yo tengo que, lo típico, ¿no? Obedecer a mi papá, a mi mamá, hacer las tareas, pero es esa curiosidad que uno veo en esos ojos de ellos como, ok, como estoy entendiendo qué significa ser bueno, y es muy gratificante y además uno dice, bueno, vamos por buen camino de esa semillita que estamos creando allí. Es interesante. Y además la cruz, en mi caso personal pienso que todos tenemos una cruz, ¿verdad? Que llevamos, o varias. Como dices, la vida no es fácil. Pero también uno la va transformando, sí coincido, uno la va degustando, uno lo va y a mí no me ha pasado hablar y de ver a Cristo con las rodillas rojitas, ¿no? Pero sí cuando tú dices, wow, ese señor ahí en esa cruz estuvo ahí súper sufriendo por uno. Y uno va transformando, sí va transformando, las cruces sí se van transformando y quizás no es la alegría, bueno, no la alegría externa, pero sí es un gozo interno como bonito, dulce. Esa es mi experiencia. Sí, mira, y regresando a un contexto más literal, hoy escuchaba en Radio María o Radio Hogar, no recuerdo en cuál de las dos, que hablaba sobre el crucifijo precisamente y decía que con qué tanta responsabilidad nosotros llevamos el crucifijo, porque muchas veces lo llevamos y no le damos la importancia que lleva y nos pasa lo que conversábamos al inicio, tras bambalinas. ¿Qué pasa si venimos en el tráfico, venimos cansados? Ahí se nos olvida que llevamos la cruz. Entonces, ¿qué significado le estamos dando los que la llevamos con nosotros, los que aportamos esa bendición y cómo la hacemos ver a los demás? Entonces, si yo no estoy dando un testimonio de que creo en esa cruz, la que tengo puesta va a pasar seguramente lo que decía tu compañero, tú que estás sufriendo, por eso realmente no estás viviendo la cruz. Entonces, creo que también hay un compromiso en la parte literal de saber cuando tú llevas la cruz, por qué la estás llevando y qué estás llevando, porque como decía, es un signo de salvación, de restauración, de renovación. Sí, de hecho una vez también yo escuché como que, por ejemplo, si tú compras una cruz, pero no tiene a Cristo, es cualquier cruz, no sé, me explico. Pero un crucifijo tiene que tener a Cristo. Pero es que el crucifijo es símbolo de Cristo. El cristiano, el símbolo del cristiano es la cruz. Por eso nos decimos cristianos, ¿no? Cristo, la cruz. Y ahora está muy de moda, ahora que te veo, Larisa, hay muchos que llevan aquí la cruz aquí en la... ¿A dónde? Esa tiene, mira, ahí tiene. Sí, aquí tengo. Sí, la décima del rosario, tienen esto y llevan siempre la cruz. Y hay unos que llevan como Larisa, tú tienes 4, hay otros que yo veo que llevan 6. No, nada más tengo 3, uno de sobre. Pero es así. Sí. Queremos demostrar nuestra fe, nuestro amor. Yo diría que la pasión, la pasión esa que tenemos, la manifestamos así, unos más que otros. Claro. ¿Ya? Bueno, me gustaría que habláramos un poquito acerca del juicio, antes de que el tiempo salga volando. Juicio. Ok. Ese fue lo que tenemos nos dio mensajes. duro, ¿no? Oye, qué bueno. Vamos a escuchar quiénes nos... ¿Qué dice Gloria? Adelante. Gloria Delgado nos dice, la cruz, la síntesis de la vida de Jesús y se entregó para salvarnos. Así es. Así es.
Y Gloria nos vuelve a decir Ay, tan saludos bella. a ese panel, bendiciones. Gloria linda. Tan bella. Diani, a ver, ¿qué dice Diani. Diani? La cruz es un sacrificio de Jesús, dice Diani, donde nos muestra el amor más grande que tiene que tiene por el hombre. Sí, ese día. Ujú. Que te recuperes prontito. Ah, mira, este lo voy a leer yo. Ah, Ay, por supuesto. Luis Frauca, fan número 1. Ahí dice, el seguidor del crucificado no quiere ser crucificado. Ironía nuestra. Sí. Cierto. Ajá. Es una gran Exacto, ironía. queremos Increíble. solo queremos seguir una parte. Gracias, Luis. ¿Qué dice Gloria? Gloria dice, cargar nuestras cruces del día a día con amor. Es vivir una vida que se parece mucho a la de Jesús. Wow, ese es un desafío. Jesús es el maestro del amor, nos enseñó a amar a todos. Gracias, Gloria. Ese desafío de parecerse todos los días más. Uy, Darío, ahí está sí, nuestro sí, amigo Darío. La cruz significa vida. Nuestra salvación representa la nueva alianza. Y como catequistas estamos llamados a transmitir su mensaje. Saludos, hermanitos. Gracias, Saludos, Darío, por Darío. sintonizarnos también. Pero Bueno, fíjate, Larisa, uno de los mensajes me llamó la atención, precisamente de tus fans, el de de mi Luis, fan número 1. es que Jesús estando en la cruz nos demostró que era humano. Porque al final mostró debilidad y después dice, pero hágase tu voluntad. Él tuvo no miedo. la mía. La mía. Ahí vimos lo frágil que somos como humanos. Él tuvo miedo, sí. Claro. Claro. Miedo, dolor, Cualquiera. tristeza. Claro. Sí, sí. Pero enseguida dijo, yo estoy aquí para hacer el plan. de Sí. Dios. Exacto. Así Y es. entonces a que se haga tu voluntad. Cuando uno pide la voluntad de Dios, a veces entonces después, no, esto no, No, pero es que mejor no, mejor todavía no. viene Sí. la parte más difícil, aceptarla. Ajá. Cuando no es de nuestro agrado. La queremos moldear Sí, a lo la que queremos nos agrada. acomodar. Esa es la parte difícil. La verdad es que si tuviéramos como siempre presente que todos estos momentos, estas cruces, son oportunidades de acercarnos más a Dios. Así es. Yo creo que eso haría la diferencia, ¿no? O sea, esto es para mi propia salvación, entonces, Y mira, ¿cómo la voy a llevar? Y mira esta contradicción, porque aquí hay, ¿cierto? Entonces dice, es que Dios me dejó, Jesús me abandonó, ya no está conmigo. Y tú te preguntas, ¿y no será al revés? Yo soy el que me estoy apartando del camino, yo soy el que estoy dejando a Dios. No estás en silencio, no estás escuchando. ¿Vale? No, pero es así. Es así. Y bueno, desde el momento en que este texto nos habla de que Dios nos ama primero, nos envía a su Hijo, sabe que estamos desviados del camino y aún así nos envía. O sea, Él no deja de ser fiel y de demostrarnos su amor. Y bueno, el último tema que quisiera tocar es precisamente el del juicio. Porque para Juan, precisamente, el juicio no es algo que venidero y después de. Para él es una decisión actual de aceptar o rechazar la fe en Jesús. Y aquí creo que hay un punto importante, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de creer en Jesús. Porque Él nos ha dado todo. Nos ama, es misericordioso, pero la decisión es nuestra. Sí, al final sí. ¿Y qué es creer? O sea, le creo, yo sé que existe. Decía estos días una reflexión, hasta el demonio cree en Dios. Creemos, pero ¿hasta dónde va esa fe? Que nos lleva a buscarlo, porque el camino de la conversión es eterno. Siempre vivimos en este constante aprender. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a creerle o simplemente a creer? Creo que has introducido un elemento importante, porque de creer yo puedo creer en muchas cosas, pero le creo Así a Él. es. ¿En qué estoy creyendo? Y para creer hay que seguir el camino que Él nos está señalando. Como decía yo anoche, que la luz siempre nos está iluminando ese camino. Y bueno, no sé ustedes qué pensarán, tendrá un poco que ver también con el testimonio que estamos dando, porque si nosotros sabemos el camino,
sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que sucede entonces en el mundo? Y en el de hoy, en sus comunidades, en sus familias, que no nos permite creer y actuar. ¿Será porque no creemos en los que dicen que creen en Jesús? ¿Dónde creen ustedes que pudiera estar? Polarice, una pregunta. Sí. Nos debo aquí. Pero tú sabes cómo lo veo yo personalmente. Yo digo que una humanidad sin espiritualidad no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Nuestra humanidad muchas veces sobrepone cualquier cosa porque, como lo conversábamos en antes también, decimos, bueno, listo, creo, oro, salgo confiado de que voy a hacer lo correcto, pero ¿qué resulta? Llega el día a día y nos vuelve loco y se nos van pasando estas cosas. Entonces vamos, digo yo, que descuidando y le decimos a Diosito, espérame ahí, ya vuelvo. Sí, yo vuelvo a creer. Voy a trabajar y Yo creo que vengo. Entonces el día a día nos envuelve, nos lleva corriendo en esta vida tan azareada. Y yo creo que lo vamos como dejando de ladito sin querer. Creo que a veces no siempre... Pero fíjate, Larisa, que nosotros somos privilegiados en algo. Hemos visto, eso que tú dices, lo hemos visto reflejado, hemos compartido con santos. Está el ejemplo vivo de Santa Teresa, Calcuta. La vimos. Sí. Vimos el vivo ejemplo de eso que tú estás preguntando. Ahí está. Ella lo hizo. Dio su vida por ello. Ella no estaba preocupada que esas personas que ella atendían, que eran enfermos terminales y enfermos a veces que te podían contagiar y tú perder tu vida, y ella estaba ahí. Eso lo vimos. Eso no tuvimos que acudir a la historia ni al texto escrito para saber que eso sí se dio. Yo creo que este evangelio también es tan directo, tan preciso y tan direccional. O sea, el que crea no será juzgado. Entonces, esa parte de juzgar, que es tan humano también, yo digo, es sencillo a la vez, directo el evangelio, lo que dice, y como la regla está muy clara. O sea, cree y ya no será juzgado, que es otro tema que ayer discutimos mucho, se condena, juzgado, pero la humanidad nos juega esa mala pasada. No voy a decir que es sencillo, pero está muy claro lo que hay que hacer allí. Y lo vemos como tú dices, y ahorita también con Carlos Acusti, que ayer o sea, son referenciales muy recientes, y el otro sí. Pero ahí está el camino, y lo que, como tú decías, lo estamos nosotros siendo testigos, o estamos dando testimonio de esa creencia. Y con los niños hay una parte importante que siempre Carlos, debe estar por ahí conectado, nos dice que compartir el testimonio de cada uno de nosotros con ellos, con un ejemplo donde ellos pueden captar mejor lo que significa y lo que uno ha vivido. Entonces, y yo me imagino como todo, ¿no? O sea, uno piensa que uno va a enseñarle algo a los niños y al final ellos terminan enseñándote en su inocencia, y como bien la palabra nos dice varias veces, sean como niños. En la sencillez. Y te sorprenden, increíblemente. Para entrar al cielo hay que ser niños. Así es, en bueno. ellos vemos reflejada la inocencia. La inocencia y la sencillez, nosotros complicamos todo. Exacto. Bueno, creo que tenemos unos mensajitos más. Oye, qué bueno, qué acompañados estamos. Lili Santos, saludos, excelentes panelistas. Debemos aceptar nuestra cruz y llevarla con agradecimiento, pues es una manera de ser mejores y parecernos más a Cristo. Así es. Qué bueno, gracias, Lili. Gracias. Azael Arrue. El juicio no se presenta solo como algo futuro, al final de los tiempos, sino también como algo presente, que ocurre cuando las personas deciden aceptarlo o rechazar a Jesús. Sí, excelente. Parece que hubieras estado ayer, que faltaste. No fuiste al taller, pero parece que hubieras estado ahí. Me encanta, me quedo con esa última reflexión,
porque, como decíamos, al final todo es de acuerdo a la misma decisión que nosotros tomemos en un momento determinado, y es al aquí y ahora, y que podemos pues trabajar en nuestra propia salvación. Así que bueno, vamos a cerrar este segmento y vamos a escuchar una pequeña canción para que aprovechen este momento, para que hagan sus reflexiones y nos puedan compartir su oración, su reflexión de lo que la palabra les está diciendo hoy. Hoy, ¿qué les ha dicho? Y un pequeño compromiso, uno solito, no tienen que ser 50, un compromiso que ustedes puedan pues sacar de estas reflexiones que hemos tenido hoy. Vamos a escuchar y aprovechen este momento privilegiado para que esa palabra encarne en sus corazones. Con la cruz, con tu perdón, lo has dejado claro. Tú me amas, Jesús, con tu bondad, tu amistad, lo has dejado claro, tu amor es capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi sed, tu misericordia no tiene. Yo lo sé. Día a día me acompañas, lo has dejado claro, de tu amor nada me separa. Bueno, esta canción tiene muchísimos elementos de lo que hemos estado hablando, que es con su cruz, que es con su amor, que siempre nos da su misericordia. Y bueno, me gustaría en este momento aprovechar y preguntarle a ustedes también, ¿son siempre misericordiosos con quien les roba la paciencia? Por ejemplo, estamos hablando de que Dios nos amó primero, que su misericordia, y justo decíamos, este tema del juicio y la condena, que en el último segundo alguien puede arrepentirse. Y el Señor está ahí ofreciéndonos su amor, su fidelidad, y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguirlo.
Así es, Entonces, ajá. me causa mucha gracias que hagas la pregunta, porque justo estoy en ese tema con mis referentes, con los chicos. Entonces, explicándole qué era la misericordia, yo hacía introspección, porque tenía que hacerle saber primero por qué era misericordia y por qué Jesús y Dios sobre todo había sido misericordioso con nosotros a través de su Hijo. Y me hacía justo esa pregunta. Decía, ¿qué tan misericordiosos somos en cada cosita? A veces ni nos damos cuenta y dejamos pasar. Pero en esas pequeñas cositas del día a día podemos dar misericordia y ser testigos de Dios, de misericordia de Dios. Y decía una amiga, cuando tú sientes esa misericordia de Dios en tu vida, cuando tú ves cómo Dios ha hecho contigo tantas cosas bellas, entonces tú puedes darla, pero si no la sientes, no la puedes dar. Entonces, sí, a mí me impacta mucho cuando, por ejemplo, hay alguien que tú no conoces, pero tú no conoces su historia, tú no sabes qué ha pasado en su vida, ni por qué sufre, y de repente tienes la oportunidad de conversarlo, la conoces a la persona un poco más, y luego enseguida tu mirada cambia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que esperar a conocer, a entender? Yo debería entender de salida y pensar que en su vida a lo mejor algo ha pasado que lo ha hecho o la ha hecho comportarse de esa manera, pero es solo cuando uno realmente entiende o conoce o se acerca o tiene cierta empatía, uno enseguida ve a esa persona con otros ojos. Con otros ojos, sí. Así es. Quisiera pensar que lo empiezas a ver con los ojos de Dios. No sé, ¿a ustedes les ha pasado eso? Sí, muchas veces. Infinidades de veces. Muchas veces. Eso, muchas veces. y es así. La pregunta que tú hacías es, Jesús no vino ni a señalarnos, ni a condenarnos, ni a decirnos que somos pecadores. Vino a mostrarnos una salida. ¿Cuál es esa salida? Sigan el camino. El camino conduce a mí. Aquí estoy yo para salvarlos. Así. Y bueno, ya nos lo dice Juan. Yo soy el camino, la verdad La y la vida. y la vida. Y San Francisco decía algo, siempre recuerdo la parte final de la de San Francisco de Asís, porque él dice, porque dando es como yo recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Wow. Lindo, sí. Muy hermoso ese mensaje. Sí. Gracias por compartirlo, Asi. Bueno, vamos a compartirle las preguntas a los que están conectados para que se animen y también nos digan un poquito. Aquí hay unas así como, ¿qué actitud concreta me invita a cambiar este evangelio? ¿Cómo puedo ser signo del amor y salvación para otros en mi familia, en mi trabajo o en mi comunidad? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué le respondo? ¿Y a qué me comprometo? Sencillo, ¿a qué me comprometo? ¿Cómo puedo yo hacer ese signo de amor, de salvación en mi familia? Piensa en una situación concreta que le está pasando y que, bueno, pues a lo mejor no la va a querer compartir así con detalles, pero yo creo que el Señor nos ha dicho algo. ¿Qué situación concreta? ¿Cómo puedo ser signo de esa misericordia, de amor en mi familia, en mi comunidad? No sé si tienen algo que quisieran compartir de lo que la palabra les ha dicho. Sí, brevemente, por ejemplo, ahorita en mi trabajo diario, con mi equipo de trabajo, sí, a veces pierdo la paciencia. Y hoy pasé toda la mañana con una persona de mi equipo y justamente conversando, porque ayer antes de venir a la lección, estaba ahí media haciendo un seguimiento muy profundo, muy directivo. Y hoy justamente decía, oye, te quiero pedir disculpas por ayer estaba un poco intensa con esto. Y era esa reflexión de por qué me puse de esa manera, si era una situación de trabajo además nada profunda. Entonces ahí está donde esos detallitos en el día a día de esa misericordia de mirar a la persona y la cara de la persona además, también me conmueve. Que, oye, sí, gracias, porque sí me hiciste sentir mal. Entonces, son esos pequeños, y fue cuestión de unos minutitos de conversación. Entonces, sí me ocurre con frecuencia esa falta de misericordia.
Y Dios ni se lo perdona a uno todo. Y Sí. mira que, bueno, Dios siempre da oportunidades para que uno pueda rectificar ciertas cosas. Para poder uno redimirse. Se pueda exactamente. Redimirse. Exactamente, qué bueno, qué buen testimonio ese. Bueno, no sé, alguien más que quiera compartir, ¿qué le dijo la palabra hoy? ¿A qué se compromete? ¿Qué le está diciendo? ¿A qué lo llama? Mira, yo veo así como ahorita que viene el Black Friday. Yo creo que Dios nos hizo acá, a través de Juan, una oferta de vida que no es de mi autoría, está en la Biblia, aquí en la parte de la lección que está en la Biblia. Dice que hizo una oferta de vida que sigue abierta, y es verdad, o sea, es una oferta de aquí estoy y sí me comprometo, la quiero aceptar, la quiero aprovechar, la quiero usar, la quiero, y la acepto con fe. ¿Y qué me comprometo? Bueno, a no juzgar, que ese es el compromiso que le pedimos a los niños todos los domingos. Entonces ahora nos toca a nosotros como catequistas a que nos comprometemos. Hacer ese ejemplo con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro comportamiento. No es fácil, porque seguiremos siendo pecadores. Eso no es fácil, lo que tú decías y que te pasó en el trabajo, que me pasa a mí, me pasa... Sí. Y le pasa a mucha gente. A veces lo vivimos aquí, saliendo del parqueadero, salimos de la Eucaristía y uno ve a los otros tirándole el carro. Ajá. Y acabaste de salir del vecino que estaba compartiendo contigo la banca. No es fácil. Salimos, se nos olvida, pero es ese. Es el afán de la Del vida día a día. que nos estamos llevando. Y hay que comprometerse, como decía Ingrid, a no juzgar. Y ese compromiso que uno tiene y que nos lo pone a prueba todos los domingos con los niños. Sí, Ajo. así es. Paciencia, Eso me imagino. no es fácil, esa paciencia que uno tiene que tener. Y ese Pero- testimonio que tienes que dar, porque Pero es y- pararte y ser testimonio ahí, afuera y en todos lados para que ellos puedan creer, puedan internalizar en su corazón ese verdadero amor. Uf, una tarea Y difícil. llevarle ese mensaje a ellos de que Jesús está con ellos. Sí. Que cada vez que necesites algo, ahí está Jesús. Está, como le digo yo hice una prueba, le dije en estos días, un domingo, hice algo y le hice, cogí y dije, ¡ring! Y le dije a una de las niñas, Sofía, ¿te está sonando el teléfono? ¡Ring! Y me dice ella, sí, aló. Le digo, te está hablando, soy Jesús. ¿Qué necesitas? lindo. ¿Cómo estás? Fíjate. Ajá. Y así estamos todos nosotros. Nosotros no estamos a 6 números, 8 números. Estamos aquí, solamente decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, tenemos unos mensajitos finales. Vamos a ver quiénes nos están compartiendo. Gloria. Ay, la gloria linda. Dice, Señor Jesús, te doy gracias por creer en ti. Te pido que nunca dejes de creer. Jesús, yo creo, espero, te adoro y te amo. Qué Linda linda esa oración. oración. Gracias, Sí. Gloria, por compartirla. Miriam. Miriam Borrás. También tenemos que ser misericordiosos con nuestro prójimo, especialmente con el que pasa a nuestro lado pidiendo ayuda para comer. En ese hermano necesitado está Cristo, nuestro Señor. Muy, muy importante. Gracias por tu mensaje. Ajá. Asael, mis signos serían paciente, humildad y perdón real. Perdón real. No es cualquier perdón, exacto. El mismo perdón que el mismo Jesús Ahí está nos da. Ediani Macías. Ajá. Jesús, ayúdame a llevar mis cruces siempre imitando tu amor y tu misericordia. Hermoso. Bueno, gracias a todos los que han estado compartiendo. Vamos entonces a hacer una oración final para ya terminar. Y, bueno, agradecerles. Antes de la oración quiero agradecerles de verdad que nos hayan Gracias a ti, compartido. Veo el amor con el que hablan acerca de estos niños referentes con los que ustedes trabajan y que yo sé que siempre les enseñan y los retan a hacer testimonio. Créeme que siempre. aprendemos mucho de ellos, Sí. bastante. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer la oración final
Señor Jesús, tú que descendiste del cielo para mostrarnos la vida, ayúdanos a reconocer que solo en ti podemos subir a la verdadera plenitud. Haz que nuestra fe se fije en la cruz y que el amor que derramaste sobre el mundo transforme cada rincón de nuestro corazón. Danos la gracia de vivir bajo la luz de tu salvación y no bajo la sombra del juicio. Amén. Amén. Creo que una oración contundente, que sea siempre el amor el que nos guía. Antes de irnos, solamente quiero recordarles que estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Aquí en el santuario estamos de fiesta, vamos a tener un concurso que ya hemos hecho varias ediciones del Biblia Contest. Así que los esperamos para que sintonicen el 25 y 26 de septiembre. Tenemos invitados de la vicaría de otras parroquias, así que estamos muy contentos de recibirlos aquí en nuestra casa. Bueno, Súper. Gracias por estar, gracias por acompañarnos Gracias. y los esperamos en el próximo programa de La Palabra en tu Casa. Feliz Buenas noche. noches. Noche. Bye. Gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.